Vamos a leer la palabra del Señor, Gálatas 5, 22. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a leerlo de nuevo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando usted estudia la vida en el Espíritu, el apóstol Pablo fue el hombre que recibió la mayor revelación de cómo andar y vivir en el Espíritu. Él da una cátedra. Por eso es que cuando usted lee Romanos 8, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo describe 3 cosas de la vida en el Espíritu. Él habla de vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y ocuparse de las cosas del Espíritu. Que de hecho hay versiones que no dicen ocuparse, sino dicen pensar en las cosas del Espíritu. Es decir, que hay una mentalidad espiritual, una mente espiritual. Es decir, una mente espiritual es la mente que está facultada para pensar en las cosas que son del Espíritu. La Biblia habla de 7 estados de la mente, 7 estados. La Biblia habla de la mente entenebrecida, la mente corrompida, la mente vana, la mente cauterizada, la mente renovada, la mente espiritual, la mente de Cristo. Cada estado de la mente lleva a otro estado de la mente. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tú puedas operar en la mente de Cristo. No que tú tengas la mente de Cristo, porque tú como iglesia ya tienes la mente de Cristo. El problema no es tener la mente de Cristo. El problema es operar en la mente de Cristo. Poder operar en la mente de Cristo. Hace varios días yo le dije acá a otras predicaciones que en la mente se llevan a cabo al menos 5 funciones. En la mente está la memoria, la capacidad para recordar las cosas, la memoria. En la mente está la imaginación, que es la capacidad para crear. Todo lo que el hombre ha creado lo ha hecho por medio de la imaginación. Antes que el celular se creara, un hombre se lo imaginó. Antes que el vehículo, el carro, se creara, alguien se imaginó un carro. Tuvo la visión de un carro. Aparte de que en la mente está la memoria, la imaginación, en la mente están los razonamientos. El ser humano tiene la capacidad de razonar, de operar por medio del raciocinio. Los animales no razonan. Los animales operan por instinto. Solamente nosotros los seres humanos podemos razonar. En la mente razonamos. En la mente, aparte de eso, también operan los sueños, la capacidad de soñar. Por eso podemos hablar de una mente consciente y una mente inconsciente. Porque en la mente el hombre puede operar. Y es poderoso porque el nivel más alto para operar en la mente es la mente de Cristo. Y cuando usted estudia la mente de Cristo, lo primero que provee la mente de Cristo al creyente es la identidad. Cuando tú comienzas a operar en la mente de Cristo, lo primero que tú vas a entender es tu identidad en Cristo. Cuando tú comienzas a operar en la mente de Cristo, te vas a dar cuenta quién tú eres en Jesús, qué tú puedes en Jesús y hacia dónde tú puedes llegar por medio de Cristo. Es decir, la mente de Cristo es una mente que te alinea
al plan, al propósito de Dios y te ayuda a entender quién eres tú en Cristo. La mente de Cristo es una mente que provee, en segundo lugar, sabiduría. Es una mente sabia. Yo hace varios días, hablando de la sabiduría acá, yo explicaba que la sabiduría es la capacidad para comprender el cuándo, el cómo, el dónde y el porqué de las cosas. Cuando alguien desarrolla sabiduría, va a saber cuándo actuar, es decir, el tiempo en el cual se debe de mover. Va a saber dónde operar, es decir, va a discernir el lugar en donde operar. Va a entender el cómo, es decir, el método para hacer las cosas. Por eso la Biblia dice que Jesucristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Jesús como hombre tuvo que crecer, pero una de las áreas en la cual Jesús tuvo que crecer fue en sabiduría, porque era necesario que él entendiera cómo, cuándo, por qué, en qué momento determinado actuar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dios necesita levantar una generación de hombres y de mujeres que operen en la mente de Cristo. Hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres con entendimiento y con la mente de Cristo. Aplauda al Rey de Reyes. Aleluya. Hay una mente, hermano, escúcheme. Hay una mente diseñada por Dios para que tú puedas operar y actuar en el diseño de Dios. Y eso se llama la mente de Cristo. La mente de Cristo es el nivel de mente más desarrollado y más sabia dada a alguien. Y dice que Dios nos las dio a nosotros. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Pero lo triste es que muchos creyentes no operan en la mente de Cristo, operan en una mente carnal. Hay una mente carnal. Los corintios, cuando Pablo le habla a los corintios, que 1 Corintios 3 le dice: yo no les puedo hablar a ustedes como gente espiritual, como gente que tiene una mentalidad madura, una mentalidad, es decir, la mente de Cristo, o que opera en la mente de Cristo. Les tuve que hablar como gente carnales, como niños, porque ustedes todavía siguen siendo niños. Los corintios no habían desarrollado la capacidad de operar en la mente de Cristo. Eran inmaduros, eran unos nepios. La palabra nepio significa una persona inmadura, una persona que no ha alcanzado madurez. Pablo los exhorta y los reprende. Aleluya. Eran carnales. Y cuando hay una mente carnal, la persona no va a lograr caminar dentro del propósito de Dios y va a operar en la carne, porque tú operas según la mente que tú tengas. Si tú tienes la mente de Cristo, no solamente vas a conocer tu identidad, vas a saber quién eres, no solamente vas a comprender tu propósito, para qué estás en la tierra, no solamente vas a comprender tu destino, hacia dónde vas, no solamente vas a comprender tu origen, de dónde vienes, también vas a operar en la dimensión de Dios, que es una dimensión sobrenatural. Cuando alguien tiene la mente de Cristo, opera en un nivel sobrenatural. Piensa como Dios piensa. Aleluya, razona como Dios razona. Tu mente va a estar alineada al pensamiento de Dios. Y una vez que tu mente esté alineada al pensamiento de Dios, lo que tú piensas es lo que tú vas a hablar. Aleluya. Yo hace ya varios meses les decía a los hermanos, todavía no he dado esta enseñanza acá. Yo les hablaba de la cultura del reino. Y la cultura del reino tiene 7 fundamentos. ¿Qué es una cultura? Una cultura es una serie de patrones, de costumbres establecidos en una sociedad. Nosotros los venezolanos tenemos una cultura muy diferente a los colombianos, muy diferente a los ecuatorianos, a los peruanos, a los argentinos. Pero hay algo fundamental de la cultura, que es el lenguaje. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? La forma de hablar. La forma de hablar
Y en el reino de Dios, en la cultura del reino, hay un lenguaje. Hay un lenguaje del reino. Y el lenguaje del reino es un lenguaje de fe. Es un lenguaje de llamar las cosas que no son como que si fuesen. Cuando alguien está operando en la cultura del reino, va a hablar lo que dice Dios en su palabra. Va a hablar fe. Va a hablar sanidad en medio de la enfermedad. Va a hablar prosperidad en medio de la carencia. Va a hablar bendición en medio de la maldición. Va a hablar el lenguaje de Dios. ¡Alábalo! Gloria a Jesús. Hay un proceso que Dios comienza a llevar a cabo en el creyente, en nosotros, en todos nosotros. Desde el primer instante que nosotros llegamos al Evangelio. Dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Eso lo dice Pablo a los colosenses. ¿Qué significa ser trasladado? Significa ser cambiado de posición. La posición de las tinieblas es una posición de muerte. Es una posición de condenación, es una posición de desgracia, es una posición pecaminosa, es una posición que te aísla de Dios. Cuando una persona anda en la potestad de las tinieblas, está desconectado de Dios, está fuera de la comunión de Dios. En esa posición de andar en la potestad de las tinieblas, el hombre no puede tener comunión con Dios, porque lo gobierna el pecado y lo gobiernan los demonios. Pero cuando alguien es trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de la luz, es cambiado a otra posición diferente. En el reino de la luz, en la posición del reino de la luz, hay vida. En la posición del reino de la luz, podemos tener comunión con el Padre. En la posición del reino de la luz, aleluya, se mueve el poder de Dios, lo sobrenatural. En la posición del reino de Dios, hay ángeles de Dios que comienzan a activarse a favor de nosotros. En la posición del reino de la luz, aleluya, los cielos se abren a nuestro favor. En la posición del reino de la luz, oh gloria a Dios, nosotros comenzamos a discernir el mundo espiritual. Diga conmigo, yo no me metí evangélico. Yo fui trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Cuando alguien llega al evangelio, no se está cambiando de religión. No se está metiendo en una religión. Ah, no, yo me cambié. Yo antes era católico, apostólico, romano. Yo era el primerito pastor que el 14 de enero de rodillas me venía de Santa Rosa hasta la catedral. Dejaba las rodillas pegadas. ¿Mira alguno aquí? Pastor, si usted supiera, yo iba a ser monaguillo. Y después cura. Tú no cambiaste de religión. Tú cambiaste de posición. Cuando llegamos a Cristo, no cambiamos de religión, cambiamos de posición. ¿Cuánto le dan la gloria? Somos trasladados de la potestad de las tinieblas. Somos trasladados al reino de la luz. Somos trasladados de un lugar de maldición a un lugar de bendición. Somos trasladados de un lugar donde el pecado nos gobierna, los demonios nos gobiernan, a un lugar donde nos gobierna la gloria de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios. Somos trasladados, cambiados de posición. ¿Cuántos fueron trasladados? Cuando usted tiene mentalidad, es más, la mente de Cristo te provee de la mentalidad de traslado. Cuando tú estás operando en la mente de Cristo, tú entiendes que tú no cambiaste de religión. Tú cambiaste de posición. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Tú entiendes que tú estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales.
Tú entiendes cuando tú operas en la mente de Cristo que tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú tienes la mente de Cristo, tú entiendes que el pasado quedó en el pasado. Tú no dejas que el diablo te siga acusando con el pasado, porque si hay algo que hace el diablo trabaja con el pasado acusándote, pero Dios no trabaja con el pasado, Dios trabaja con el presente y con el futuro. Por eso Pablo decía, olvidando ciertamente el pasado, metiendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento, hacia el blanco supremo llamamiento de Dios. Aleluya. La mentalidad de Cristo te provee de que hay un llamamiento supremo. ¿Qué significa el llamamiento supremo? Que no hay un llamado más grande que el que Dios le hace al hombre. No hay algo supremo, significa que no hay nada por encima de ello. ¿Usted sabe lo que es eso? Escuche. Dios tiene que sacarnos de la mentalidad carnal, de la mentalidad que no agrada a Dios, y enseñarnos a operar en la mentalidad espiritual, la mentalidad de Cristo. Algo que daña a la iglesia no son los demonios. Los demonios no son un problema para la iglesia. No, porque los demonios tú le dices fuera y se van. Diablo fuera, se va. Demonio fuera, se va. El problema de la iglesia no son los demonios, es la carne. Porque la carne, tú no le puedes decir carne fuera. No la puedes decir. Tú no le puedes decir a la carne, carne en el nombre de Jesús te va fuera. No lo puedes, no puedes reprender la carne. La carne está en nosotros, hermano. La carne hay que crucificarla. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? La carne hay que llevarla a la cruz del Calvario. La carne hay que presentarle el plan de redención, el plan de salvación. La carne hay que mostrarle, mira, ahí yo fui juntamente crucificado con Cristo para ser juntamente resucitado con Él. Necesitamos crucificar la carne. Necesitamos crucificar la carne. ¿Qué es la carne? La carne no es el viejo hombre, como yo he escuchado muchos predicadores que lo dicen. Ya el viejo hombre, cuando tú recibes a Cristo, ya el viejo hombre muere. La carne es la naturaleza débil en la cual operan muchos creyentes. El apóstol Pablo habla de las obras de las carnes. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, brujería, pleito, contienda, chisme, crítica, envidia, celos, contienda, pelea. Eso se llama obras de la carne. Eso no son demonios. Y Dios llama a la iglesia a crucificar las obras de la carne. Ahora, ¿cómo se crucifica la obra de la carne? Pablo lo dice en Romanos 8. En la vida en el espíritu. Él dice, hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. Por medio de la vida del Espíritu, tú haces morir las obras de la carne. Cuando tú andas en el Espíritu, cuando tú andas en el fruto del Espíritu, cuando tú andas en amor, cuando tú andas en paz, cuando tú andas en benignidad, cuando tú andas en templanza, tú estás haciendo morir las obras de la carne. Cuando tú andas en amor, tú estás perdonando al que te critica. Tú estás, aleluya, perdonando al que te señala. Cuando tú andas en amor, tú pasas por alto la falta, la crítica que te hace. Cuando tú andas en amor, tú soportas a la suegra. Tú soportas al vecino. Tú soportas al que te hace la vida, aleluya, amarga. Tú soportas y sigues amando. Sigues amando. Esa es la vida en el Espíritu. ¿Qué es la vida en el Espíritu?
es perdonar al que te critica. ¿Qué es la vida del Espíritu? Es amar al que te maldice. ¿Qué es la vida en el Espíritu? Es tener paz en medio de las pruebas. ¿Qué es la vida en el Espíritu? Es tener dominio propio cuando eres tentado, cuando estás al frente de TikTok, del Facebook y ves imágenes pornográficas y dices no. ¿Qué es la vida en el Espíritu? Es una vida en el orden de Dios. ¿Qué es la vida en el Espíritu? Es una vida, es andar en paciencia cuando tenemos tribulación, cuando tenemos angustia. ¿Qué es la vida en el Espíritu? Es una vida caminando en la comunión íntima con el Espíritu. La única forma de hacer morir la carne es por medio de una vida en el Espíritu. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¿Cómo se desarrolla la vida en el Espíritu? A través de una vida profunda de oración. Si tú dedicas diariamente a orar solamente 10 minutos, tú no puedes andar en el Espíritu. Los hermanos que oran poco son los que le dan más lugar a la carne. Si tú eres una mujer que de nada te enojas, en la iglesia levantas las manos, ay santo, qué santa la hermanita. Pero cuando llegas a la casa se te mete el diablo. Ay, 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 ay. O si tú eres el hermanito que en la iglesia está muy amoroso con la esposa. Y una sonrisa para acá y una sonrisa para acá. Y ¡mua, mua, mua! Pura apariencia. Pero cuando llegas a la casa te transformas. Ofendes, maldices. Tú no estás andando en el Espíritu. Andar en el Espíritu es una vida genuina. Cuando una persona anda en el Espíritu, así como es en la iglesia, va a ser en la casa. Así como es en la iglesia, va a ser en el trabajo. Cuando tú andas en el Espíritu, así como tú eres en la iglesia, vas a ser en el hospital, vas a ser en el mercado, vas a ser en el trabajo. Porque la vida en el Espíritu es una sola vida, no es doble vida. Es una sola vida conforme a la palabra de Dios. ¡Aleluya! Es poderoso, hermano. Escuche, me gusta a mí hablar mucho esto. El apóstol Pablo es el que profundizó más este tema. Luego en Gálatas él habla del fruto del Espíritu. En Romanos 8 él habla de la mentalidad del Espíritu, ocuparse de las cosas del Espíritu, mentalidad del Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. 3 niveles. Pero en Gálatas él habla del fruto del Espíritu. Y es poderoso. Escuche, voy a enseñar esta parte acá. Cuando usted estudia la palabra fruto, en el griego es la palabra carpo. ¿Qué significa carpo? Significa el carácter o la naturaleza de algo. Fruto, según el contexto de Gálatas 5:22, está hablando de carácter. Si lo parafraseamos, en otras versiones no dice el fruto del Espíritu, dice el carácter del Espíritu o la naturaleza del Espíritu. Por eso la palabra fruto y carácter son sinónimos. Y en la misma Biblia hay diferentes palabras, escuche, que hablan de lo que es el carácter de Dios. Varios términos que hablan del carácter y del fruto de Dios. Que es por ejemplo, la palabra la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Cuando usted lee naturaleza divina, está hablando del carácter de Dios y del fruto de Dios. 2, cuando usted lee la palabra varón perfecto. Efesios 4:13, cuando usted lee en la Biblia varón perfecto, ¿de qué está hablando los términos varón perfecto? Del carácter y del fruto de Dios. Por ejemplo, cuando usted lee la palabra la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios 4:13, ¿de qué está hablando? Está hablando del carácter y naturaleza de Dios. La palabra fruto aparece 59 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces aparece la palabra fruto en el Nuevo Testamento? 59 veces. 59 veces y la mayoría de las veces la utiliza el apóstol Pablo. Dando o mostrando lo que es el carácter
de Dios. Una de las cosas que Dios está esperando de ti y de mí es que tú muestres el fruto del Espíritu a donde tú vayas. La madurez de un creyente no está en los dones. Dios te puede usar mucho en los dones, lo que es sanidad, discernimiento de espíritu, pero los dones no muestran madurez. Lo que muestra madurez, diga conmigo, es el fruto. Lo que muestra la madurez tuya es el fruto cuando tú andas en el fruto, cuando andas en amor, cuando andas en gozo, cuando andas en paciencia. Eso es lo que refleja la madurez. ¿Cómo? Dios forma el fruto de Él en nosotros. Hay varias formas. Escúchese, lo voy a decir rápido. ¿Cómo Dios forma? Aleluya. De 4 maneras. Dios forma su carácter en nosotros por medio de las adversidades y por medio de las pruebas. Cada vez que tú pasas pruebas, adversidades, procesos, Dios está formando su fruto en ti. Dios te está formando en la paciencia. Dios te está formando en el amor. Dios te está formando en la fe. Dios te está formando en el carácter. Una persona que no pasa prueba, que no pasa dificultad, nunca el carácter de Dios se puede formar en él. ¿Qué Dios usa para formar el carácter? Dios usa su palabra revelada. 1 Pedro 2:2. Dios usa los 5 ministerios. El ministerio quíntuple: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para formar. Efesios 4:12 al 16. ¿Qué Dios usa? Número 4, Dios usa la obra del Espíritu Santo para formarnos en el carácter. El Espíritu nos guía a toda verdad. ¿Por qué es tan importante el carácter de Dios formado en nosotros, el fruto del Espíritu en nosotros? Porque en primer lugar, cuando Dios forma el fruto del Espíritu en ti, el carácter, tú te haces más confiable para Él. Él puede confiar más en ti. Te puede confiar más dinero, más recursos, te puede confiar más unción, te puede confiar más personas a tu cargo, te puede confiar una iglesia más grande, te puede confiar un ministerio más reconocido, te puede confiar muchas cosas más. Lo que te hace confiable para Dios no son los dones en los cuales tú operas. Diga conmigo, es el fruto, es el carácter. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Alábalo. No solamente te haces más confiable para Dios cuando Dios forma el fruto en ti. Aparte de eso, Dios te puede dar mayor capacidad para que expanda su reino por medio de ti. Cuando en ti se forma el carácter de Dios, tienes mayor capacidad para resistir la tentación. Cuando vienen las tentaciones, las puedes resistir. Cuando el carácter de Dios se forma en ti, puedes resistir no solamente la tentación, puedes resistir los ataques que vienen de Satanás. ¿Cuánto le dan la gloria? Y logras desarrollar una mayor mayordomía en el reino, administrando todo lo que Dios te ha entregado. ¿Cómo comienza el fruto de Dios en nosotros? Comienza como una semilla. Diga conmigo, semilla. Dios siembra una semilla de su fruto, de su naturaleza en nosotros. Y esa semilla luego va creciendo y se va desarrollando. ¿Cuál es la diferencia de los dones y del carácter o del fruto? Los dones yo los puedo impartir poniendo las manos sobre ti, pero el fruto no. El fruto no lo podemos impartir ni transmitir. El fruto se tiene que formar y desarrollar. Aquí hay 10 características de una persona en la cual no se ha formado el carácter de Dios, que no se ha desarrollado el fruto. 10 características, y con esto vamos a concluir. 10 características de una persona inmadura que todavía el carácter de Dios no se ha formado. Número 1, cuando en una persona no se ha formado el fruto de Dios, el carácter, es una persona egocéntrica. Se centra en sus propias necesidades y no toma en cuenta la necesidad de otros. Cuando tú ves una persona en la iglesia que todo es yo, tienen el síndrome del yo y no le importa más nadie sino yo y solamente yo, eso se llama egocentrismo y esa es una señal de inmadurez. Esa persona todavía no se ha formado en el carácter de Dios. Número 2, cuando una persona no se ha formado el carácter de Dios es una persona que se queja con facilidad. Cada vez que le vienen procesos, adversidades, se queja. Yo no sé para qué soy evangélico. Se quejan.
Número 3, otra señal de una persona que no se ha formado el carácter de Dios en él es una persona que se enoja cuando la corrigen. Número 4, otra señal, otra característica de alguien inmaduro en la cual no se ha formado el carácter de Dios es una persona que pierde la fe cuando está bajo presión. Está bajo presión, fácilmente duda y deja de creer. Número 5, otra característica de una persona en la cual no se ha formado el carácter de Dios es una persona que se hiere de nada. Tú no lo saludas, se hiere. Si tú no lo ves, se hiere. Fácilmente se hiere. Así tenemos gente en la iglesia, gente que se hiere de nada. Eso es una señal de inmadurez. Se hiere y se ofende de nada. Yo no sé por qué el pastor Obel dijo esa palabra. Se ofenden. Eso es señal de inmadurez. Todavía no se ha formado el carácter de Dios. Cuando en alguien se ha formado el carácter de Dios, Daniel, le dan con una mandarria y ese sigue para adelante. Porque desarrolla firmeza. Número 6. Otra característica de una persona inmadura. No toma en cuenta la voluntad de Dios, sino que quiere satisfacer sus propios deseos. Una persona cuando es inmadura, lo menos que le importa es la voluntad de Dios. Sino que lo que quiere es que Dios satisfaga sus deseos. No está dispuesto a satisfacer los deseos de Dios. Número 7. Una persona que todavía no ha desarrollado madurez y el carácter de Dios es una persona gobernada por sus emociones. Anda de forma almática en el alma, no en el espíritu. Cuando digo almático, estoy hablando de personas que andan por las emociones, no que andan en el espíritu. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Son personas que andan es por emociones. ¿Y cuál es el problema de las emociones? Que las emociones son muy cambiables. Usted puede estar gozoso ahorita y le dan una mala noticia, ahí se acabó el gozo. Porque precisamente por eso, el gozo no la alegría, porque hay una diferencia de la alegría y el gozo. La alegría es una emoción, el gozo es un fruto del espíritu. El gozo no depende de que si te va bien o te va mal. El gozo, por eso la Biblia dice, gozao en medio de las pruebas. Porque el gozo, aún en las pruebas, tú te gozas. ¿Cuánto le da la gloria? Porque es un fruto del espíritu. Número 8. Cuando una persona no ha desarrollado madurez, dedica poco tiempo a la oración y a la comunión con Dios. Una persona que ora muy poco. Todavía no se le ha revelado la importancia de tener comunión con Dios y apartar tiempo para Dios. Número 9. Una persona no ha desarrollado madurez cuando critica siempre a los demás y no se ve sus propios defectos. No saca la viga que tiene su propio ojo. Eso usted se lo va a conseguir en todas las iglesias, no solamente aquí. Que lo que hacen es puro seña y puro criti, pero no se ven sus errores. Eso es señal de inmadurez. Cuando una persona ha desarrollado madurez, no critica al que cae, ora por el que cae. Cuando una persona ha desarrollado madurez, no anda señalando a la gente, ora por los que han fallado, clama, porque ha aprendido a amar a la gente. Vea la diferencia. Por eso la Biblia dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, restáurale con espíritu de mansedumbre. No dice que lo critique. Restáuralo considerándote a ti mismo, porque así como él cayó, puedes caer tú. O ella. Mire, en la iglesia hay más jueces que gente que está dispuesto a restaurar. Porque mientras más tú maduras, a ti te duele cuando un hermano cae. A ti te duele cuando tú ves un hermano que se deja de congregar y no critica, sino que oras por él. ¿Cuánto le da la gloria? Número 10. Una persona inmadura es una persona que es impaciente. Quiere que todo se dé rápido. Le cuesta esperar en Dios. Póngase de pies.
Quebrando la brujería, quebrando la brujería, quebrando la brujería, la opresión demoníaca, quebrando los altares que están operando en todo contra en contra de este, los quebrando, fuera, 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 rápido, rápido, rápido. Fuera, 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 espíritu de enfermedad. Fuera, 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 fuera. En el nombre de Jesús, quebrando la brujería, brujería, brujería. Fuera, 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 fuera. Brujería, brujería, la macumba, magia negra, magia negra, magia negra, del nombre de que venga, acá, la magia negra, macumba, hoy llegaste con qué manera. Mucho, cuando me cae la espalda, le dije a Yuri, duele horrible, no quiero ni... Te agarraba la espalda y la cabeza también. ¿Sigue sintiendo ese dolor? No. ¿Cuándo se fuiste libre? Cuando me oró porque... Libre, quedaste sana y libre de la columna y de la cabeza. Pero a ti, ¿qué te dolía? A mí me dolía todo el cuerpo, pastor. Yo no quería venir hoy para la iglesia, me dolían los brazos, las manos, los pies, no los aguantaba. No aguantaba, un dolor fuerte. Algo feo, de Te verdad. costaba caminar por el dolor. Dolor feo. Mucha dolencia en el cuerpo e incluso en mis manos también. Y ahora siento que las puedo mover. Las manos también te dolían mucho. Sí, ¿De qué venías padeciendo? de la vista. Tenía problemas me picaban los ojos y tenía problemas en la visión. O sea, te picaban los ojos y qué otra cosa te sucedía en los ojos. Me ardían, tenía problemas en los ojos. Quedaste totalmente sano. Sí, inmediatamente cuando me oran, yo sentí mis orillas y dejé de sentir lo que era el ardor, la piquiña y todo lo que me molestaba en el ojo. Quedaste sano totalmente en la vista. ¿Cuánto le da la gloria? Escucha. Hoy llegaste con malestar. Sí, ¿Qué sentías hoy? yo llegué hoy con un dolor en el seno, incluso yo me toqué y tenía una pelotica, no sé si viendo una hermana. Sentías una pelota en el seno. Sí, además yo no iba a venir hoy. No ibas a venir hoy. Gracias a Dios. Por el malestar. Sí, gracias a Dios, Dios utilizó una invitada que se trajo hoy a la iglesia y los niños de ella empezaron, vamos a la iglesia. Ah, bueno, entonces... ¿Qué es ella? Ajá, la que está atrás. La que está atrás. Ajá, entonces los dos niños me llegaron y yo, bueno, hay que obedecer. Sí. Ok, tócate. ¿Sigues sintiendo la pelota? Eso era como quiste. Ajá. Desapareció el quiste. Sí, y tenía el dolor en el brazo. Quedaste sano. Sí. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Padre, gracias por ella. ¡Aleluya! ¡Aplauda la gloria de Jehová! Venga, venga. ¿Usted llegó con malestar? Sí, y algo como una presión que me agarraba de aquí, El ojo, la nariz. la nariz. Tenía mucho malestar. De toda esta semana he estado así, había estado así. Con mucho malestar. Y dolor en la rodilla. Y dolor en la rodilla. ¿Te dolía mucho la rodilla? Por cierto, para la otra semana pasada, el domingo yo no vine por lo mismo. Voy a subir la escalerita de la casa. Sube ahí. Sube. Si usted ve que le duele mucho, no suba. Suba ahí. Sube allí. Suba. Ok. Baje. ¿Usted podía subir una escalerita así? No, me costaba para subir la escalera. ¿Costaba subir algo así? La escalerita de la casa me costaba para subir. Yo tenía que buscar un tubo de agua y para subir. Le costaba. ¿No te duelen las rodillas? No, hay un cansancio también que me... ¿No te duelen las rodillas? No, ahorita no, ¿Por qué no te duele? porque Dios me sanó. El Señor te sanó. ¿Usted le costaba caminar por lo de la rodilla? Ok, camine para allá, dele para allá. ¿Usted le costaba caminar? Camine para allá, dele para allá, dele para allá.
costaba fincar en la pierna. Los pies, las piernas y las rodillas, un dolor en las rodillas muy feo. ¿Y no sentiste dolor? No, ahorita no. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que hiciste, Señor. La gloria es tuya. Aplauda al Rey de Reyes.